Controla todos los movimientos que hacemos. Sus 14 billones de células conectan una red de una complejidad infinita que nos permite aprender desde el mismo momento en que nacemos. Estas arrugas son los órganos más ocupados del cuerpo que nos proveen el conocimiento y la creatividad. Conozca los secretos de nuestra mente a medida que exploramos el cerebro humano en El Atlas del Cuerpo. Atlas del cuerpo humano. Pienso, luego existo. Este es el hogar de todos los pensamientos y de la conciencia humana. El cerebro humano es la cumbre de la evolución, el único objeto consciente de su propia existencia. Es el centro de una compleja operación de inteligencia. Emplea la ventana clara de los ojos, recoge los sonidos y siente el aire que nos rodea, así como los órganos del tacto que se aglomeran en los dobleces sensitivos de los labios y cada centímetro de la piel. Nos alerta sobre el aire caliente o el frío de la nieve, la caricia más ligera o una punzada de dolor. Estas señales tienen sus raíces en la superautopista de información del cuerpo, la médula espinal. Este paquete de nervios delicados se protege con un vestido espinoso blindado, la columna vertebral. Esta conduce hasta el hueso en forma de casco del cerebro, que contiene un órgano pequeño que puede abarcar todo el mundo exterior. Brian y sus compañeros toman como un hecho a esta joya y sus coronas. A diferencia de los otros órganos del cuerpo, no podemos sentir o monitorear la incansable actividad del cerebro. Pero es la clave para el éxito humano. Hemos dominado al mundo no por la fuerza o la velocidad, sino por el desarrollo de este órgano especial. Podemos pensar en símbolos abstractos como el lenguaje y las matemáticas y transmitir el conocimiento de generación en generación. El poder del cerebro no es evidente a primera vista. Tiene la apariencia de una nuez sobredimensionada que posee 3 libras de tejido suave. El secreto del cerebro está en sus billones de células de nervios microscópicos. Cuando pensamos, las señales eléctricas destellan entre estos nervios. Es similar a la corriente eléctrica que fluye entre los transistores diminutos de un computador cuando hace un cálculo. Pero de cerca, las células nerviosas son muy diferentes a los cables eléctricos. Hay muchos saltos entre las señales que proveen miles de rutas alternativas. Las células nerviosas vivientes pueden relacionarse con sus vecinas, creando más rutas nuevas, a diferencia de las corrientes eléctricas en el computador. El sistema nervioso es una de las primeras partes del cuerpo que se forma. 3 semanas después de que el óvulo es fecundado, algunas de las células desarrollan una hinchazón singular que se convierte en el cerebro y la médula espinal. En los siguientes 2 meses, el sistema nervioso se desarrolla a una velocidad sorprendente. Durante este tiempo, el cerebro agita 1/4 millón de células nerviosas por minuto. Estas células
Se mueven por los tejidos del cuerpo hasta su destino final. Aquí, una recién llegada se pone las antenas para conectarse con sus vecinos. Durante los primeros 4 meses en el vientre, el cerebro del bebé produce todas las células nerviosas que tendrá. Cinco meses antes de nacer, 14 billones de células cerebrales están en su lugar. Sin embargo, al nacer, aún faltan conexiones vitales entre las células. Comparado con otros animales, el cerebro del neonato tiene mucho camino por recorrer antes de alcanzar su potencial total. El cableado del cerebro se forma a medida que los padres y maestros transmiten la experiencia de miles de años de conocimiento acumulado. Al repetir sus gracias, un niño aprende la coordinación entre la mano y el ojo, la habilidad de balancearse en las dos piernas e incluso algo tan complicado como el lenguaje. A los 2 años, algunos niños pueden hablar 2000 palabras. A medida que aprendemos, cambiamos la estructura del cerebro. Todas las partes de este se conectan mediante estos paquetes de fibras nerviosas que se cruzan al interior como las líneas telefónicas. Cada vez que repetimos una acción o una palabra, la conexión que utilizamos se hace más fuerte. Así que a medida que adquirimos nuevos conocimientos y habilidades, literalmente renovamos los cables del cerebro. Estas reconexiones hacen que los humanos seamos notablemente flexibles en lo que aprendemos. Esta es una de las razones de nuestro éxito como especie. El recableado toma lugar en el cerebro frontal, la parte que piensa. Después de billones de años de evolución, el cerebro frontal ha alcanzado su máxima complejidad en los humanos. El cerebro de nuestros primeros ancestros, los peces, tiene solo una región frontal muy pequeña, en la franja izquierda. La saliente principal se encarga de la vista, el sentido más importante del pez. El cerebro frontal creció rápidamente a medida que nuestros ancestros se hicieron anfibios. En la época en que los reptiles evolucionaron, esta era la parte más grande del cerebro. En los pájaros, el cerebro frontal es más grande. Estos son más inteligentes que los reptiles. En los primeros mamíferos, el crecimiento del cerebro frontal y la inteligencia continuó hasta que, en los humanos, la superficie torcida del cerebro lo tomó todo. Pero escondido adentro y en la parte de abajo, aún tenemos nuestro antiguo cerebro de pescado que realiza sus viejas funciones. Estas regiones inferiores del cerebro mantienen al corazón latiendo y a los pulmones respirando. El cerebelo en forma de coliflor mantiene nuestros cuerpos en equilibrio. El cerebelo humano es el más complejo del reino animal, posiblemente porque resulta más difícil mantener el equilibrio en 2 piernas que en 4. Sin el cerebelo tendríamos que concentrarnos para mantenernos de pie y para dar cada paso. Desde su base primitiva hacia arriba, el cerebro humano tiene capas sucesivas de conexiones intrincadas y de sorprendente complejidad. En estas capas se esconde todo lo que nos hace individuos. Las emociones, los recuerdos, las aspiraciones y los pensamientos. En solo 5 millones de años y desde que la especie humana se desprendió de la del chimpancé, el cerebro humano ha alcanzado su complejidad y tamaño actual. La historia de la evolución del cerebro se hace evidente en los cambios del cráneo. Un chimpancé moderno tiene un cerebro ligeramente más pequeño que el de uno de nuestros posibles ancestros, el Australopithecus africanus, que vivió hace 3 millones de años. Hace 2 millones de años apareció un humano con el cerebro más grande. Este hombre fue el que utilizó las primeras herramientas.
Este cráneo humano de 500.000 de años alojaba un cerebro 2 veces más grande que el del Australopithecus. El Homo erectus había descubierto el fuego. Hace 130.000 años, el cerebro humano alcanzó su tamaño actual, pero pasaron otros 100.000 para que alcanzara una capacidad mental similar a la nuestra. Un niño de hace 35.000 años fácilmente podría haber aprendido todas las habilidades necesarias para sobrevivir en la sociedad actual. Las características humanas que evolucionaron entonces, la autoexpresión y la curiosidad, aún son la piedra angular de la sociedad de hoy. El número de células cerebrales se ha multiplicado vertiginosamente en los últimos millones de años. El cerebro corría el peligro de crecer más que el cráneo, pero se salvó por una pieza clave de geometría. Las células sobre la superficie del cerebro que utilizamos para pensar son una capa de solo 3 centímetros. La corteza y una superficie grande puede empacarse en un volumen pequeño si se dobla. Como una hoja de papel, la corteza se organiza en dobleces y canales. Si estiramos los pliegues, la corteza tendría el tamaño de una funda de almohada. Con estos dobleces intrincados, superamos la distancia del poder del pensamiento, incluso con el animal más grande. Las células nerviosas en la corteza hacen todo lo que caracteriza a los humanos: tomar decisiones, expresar opiniones, interpretar lo que vemos, escuchar y entender. La corteza peñuscada forma 2 hemisferios distintos, cada uno con paquetes de nervios. Las 2 mitades tienen diferentes maneras de interpretar el mundo. El hemisferio izquierdo piensa en palabras, mientras que la otra lo hace en imágenes y sentimientos. Los nervios intercambian información mediante una banda densa situada en la base del cerebro. Cada punto del hemisferio derecho se conecta a un punto exactamente igual en el hemisferio izquierdo. Si la palabra agua aparece en el hemisferio izquierdo, entonces aquí, el hemisferio derecho tiene una imagen igual del agua. Para evitar cualquier desacuerdo dentro del cerebro, un hemisferio, casi siempre el izquierdo, toma las decisiones finales. Cuando se trata de controlar los músculos, cada hemisferio es responsable por un lado del cuerpo, desde los pies y las piernas hasta las manos y los ojos. Pero las líneas de mando están en todas partes. El lado izquierdo del cuerpo se conecta al hemisferio derecho del cerebro, mientras que las sensaciones del lado derecho terminan en el hemisferio izquierdo. Las regiones más sensitivas exigen un número desproporcionado de células nerviosas al centro sensorial del cerebro llamado corteza sensorial. Esta extraña figura muestra cómo su cerebro siente su cuerpo. Las partes altamente sensitivas se tejen ampliamente en la visión que el cerebro tiene del cuerpo. Los labios se ven grandes porque son extremadamente sensitivos e ideales para desplegar nuestros sentimientos. Los niños utilizan instintivamente sus labios para explorar el mundo a su alrededor. La bola estimula los nervios de sus labios enviando señales a esta parte específica del cerebro. Una parte diferente de la corteza sensorial se ilumina cuando se toca a algo con el índice derecho. La mano está llena de terminales nerviosas, por eso sentimos que es tan importante. El pulgar es la más grande de todas. Puede distinguirle al tacto los más finos detalles. La espalda entera estimula menos células nerviosas en la corteza sensorial que la palma de la mano.
Una segunda figura muestra qué tanto del cerebro se dedica al control de nuestro cuerpo. Sus partes más grandes tienen muchas células nerviosas a cargo de los músculos más afinados. Las dos figuras distorsionadas tienen mucho en común. Las partes sensitivas del cuerpo y el tacto generalmente necesitan un control más fino. Las manos están llenas de músculos de precisión. La gigantesca cantidad de cerebro que se dedica a las manos ha sido vital para nuestra evolución desde nuestros torpes ancestros y ha facilitado que obtengamos grandes logros culturales. Para monitorear los músculos dependemos de los órganos vigilantes de los sentidos. Cada uno se conecta a su propia región del cerebro. Los ojos envían señales a la parte posterior del cerebro a través de los nervios que se cruzan en el camino. Donde vemos el mundo es extrañamente más allá de los mismos ojos. Cuando usted ve algo, las señales eléctricas compiten a lo largo de estos paquetes de nervios pálidos. Estos llevan mensajes codificados a través de los hemisferios masivos del cerebro hasta la parte de atrás de la corteza. Esta escanografía muestra la actividad eléctrica en la parte del cerebro donde se reciben los mensajes. El oído nos mantiene en contacto con los sonidos y con los mensajes de los demás seres humanos. Los sonidos se reciben y se amplifican mediante un micrófono natural. Sus señales se analizan en la región del cerebro ubicada al lado de la oreja. Los olores se transportan por moléculas invisibles a la parte de atrás de la nariz. Estos disparan nervios que llegan directo a las profundidades del cerebro donde residen las emociones. Es por eso que los olores pueden recordar sentimientos perdidos y otros recuerdos. Aquí una aspiración de perfume ilumina varias partes del cerebro. La región visual abajo a la derecha recuerda una visión asociada con el olor. Los caminos de la autoconciencia que relacionan nuestros sentidos aún tienen mucho por explorar. Y no entendemos cómo la corteza reúne respuestas dispersas a nuestros diferentes sentidos para crear una imagen en blanco del mundo a nuestro alrededor. Muchas de las cosas que hacemos involucran la mayor parte del cerebro. Incluso algo tan simple como responder una pregunta. Debemos escuchar las palabras, entenderlas, llevarlas a nuestra memoria y luego expresar una respuesta. Como ella refuerza caminos particulares hacia el cerebro, el lenguaje moldea el modo como pensamos. Esta zona organiza nuestros pensamientos de acuerdo con las reglas de la gramática. Envía señales a la región que coordina nuestra respiración, las cuerdas vocales, la lengua y los labios para permitirnos hablar. Muy bien, perfecto. El lenguaje nos ayuda a aprender nuevos hechos y nuevas ideas, pero no recordamos todo lo que nos enseñaron en la secundaria. El cerebro es selectivo, escoge lo que le parece importante y almacena información en 2 etapas. Primero está la memoria de corto plazo. Escucha una palabra y puede recordarla por pocos segundos, pero rápidamente se desvanecerá a menos que se lleve a la memoria de largo plazo. Para retener lo que se ha aprendido, el cerebro debe construir permanentemente nuevas conexiones entre sus nervios. Perfecto, un poco de aplauso, porque sin verbo no es... La estructura del cerebro cambia sutilmente cada vez que enviamos un hecho a nuestra memoria de largo plazo. A través del cerebro se forjan nuevas relaciones, pero aún es un misterio saber cómo recordamos voluntariamente esas memorias dispersas. Con la repetición constante, las memorias se profundizan más.
El cerebro puede enseñarse a sí mismo repitiendo mentalmente palabras y hechos. Cabe resaltar que la técnica también trabaja para las habilidades físicas. El cerebro humano es el órgano más maravilloso y misterioso. Los científicos aún tienen que investigar la función de cada doblez y cómo esta masa de células nerviosas crea la inteligencia, la conciencia y el autoconocimiento. Ni siquiera en los terrenos de la ciencia ficción hay un computador que pueda pensar, mucho menos que tenga conciencia de sí mismo. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un computador más poderoso que cualquier instrumento de la era espacial. El cerebro humano tiene la ingenuidad de llevarnos a las esquinas más lejanas de la Tierra y más allá. Su alcance mental no tiene límites. Con nuestro cerebro flexible podemos mirar más allá de nuestro propio mundo y contemplar el infinito. Cuando vamos a dormir, nos dicen qué comer, cómo sobrevivir. Después de millones de años, aún controlan nuestras vidas. Glándulas, la fábrica más ocupada del hombre, y las hormonas, los químicos que producen. Conozca cómo nos mantienen funcionando como un reloj. Enseguida en El Atlas del Cuerpo.